Me miró a los ojos y lo dijo como si estuviera leyendo la lista de la compra. Ya no perteneces aquí. Me limpié las manos en el paño de cocina, miré a mi hijo, mi único hijo, y asentí con la cabeza. Luego pasé junto a las cajas a medio empaquetar. Atravesé el salón, donde la mesa auxiliar de palisandro de mi marido sostenía ahora un difusor de neón, y salí al porche, sin decir palabra. ¿Qué no sabía? Por la mañana, la casa ya no sería su problema, porque la escritura aún tenía mi nombre. Antes de seguir adelante, suscríbete a nuestro canal y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Soy Evelyn Hart, 73 años. Viuda, una vez florista, siempre una madre. Riego las rosas de James todas las mañanas, incluso ahora que ya no está. Al menos, lo hacía, hasta que pavimentaron el jardín para el espacio de yoga al aire libre de Kyra. Nunca planeé volver a vivir con mi hijo. Tras la muerte de James, me quedé en la casa que construimos durante más de 40 años. El alféizar de cada ventana tenía su letra de cuando anotaba medidas. En la cocina aún estaba el especiero que hizo con restos de madera al día siguiente de volver de nuestra luna de miel. Era mío, nuestro, hasta que Daniel perdió su trabajo. Apareció un martes por la mañana con una bolsa de viaje y Kyra detrás. Llevaba gafas de sol por dentro y una botella de agua con gas que costaba más que mi compra semanal. Es solo por un tiempo, dijo, hasta que me recupere. Se mudaron al dormitorio de arriba. No me quejé. No cuando Kyra empezó a cambiar las cortinas, ni cuando Daniel accidentalmente guardó mi mesa antigua. Me dije a mí misma, necesitan estabilidad. Así que se la di, pero poco a poco empecé a desaparecer de la casa. Primero, el comedor, luego la despensa, luego mi propio dormitorio, que decidieron sería más funcional como oficina de Kyra. Me trasladaron a la terraza acristalada, un espacio sin aislamiento, sin armario, y con ventanas que goteaban cuando llovía, pero no dije nada. Kyra tenía una manera de hacer preguntas como si fueran respuestas. ¿No sería más fácil si usaras platos de papel? ¿No crees que es hora de donar estos viejos álbumes de fotos? ¿Por qué no tomas un poco de aire fresco mientras somos anfitriones esta noche? ¿Daniel? Dejaba que todo pasara. Solía preguntarme cómo me gustaba el café. Ahora apenas levanta la vista de su teléfono. Una tarde, volví de mi paseo, la misma ruta que había tomado durante 20 años, y encontré mi vajilla en cajas en el porche. Mis tazas de té, el cristal de la boda, incluso la bandeja grabada de James. Estamos haciendo espacio, dijo Kyra. Minimalismo, ¿sabes? Asentí, pero algo dentro de mí cambió. El tipo de cambio que es silencioso al principio, como una raíz de árbol agrietándose bajo la tierra. Esa noche, las escuché en la cocina. Kyra, ella es dulce, pero la casa se siente desordenada con ella aquí. Daniel, no es como si tuviera otro sitio donde ir. Kyra, exacto. Lo que significa que no se irá a menos que se lo digamos. Daniel, entonces tal vez sea hora de que lo hagamos. A la mañana siguiente, mientras regaba el único rosal que aún no habían desenterrado, salió con una taza de café y una mirada que no era la de su padre. Ya no perteneces aquí, mamá. Lo dijo como si estuviera atrasado, como si yo fuera un libro que lleva demasiado tiempo en una estantería. No lloré, ni siquiera parpadeé, solo sonreí, pequeña, tranquila, y dije, gracias por ser sincera. Luego entré en casa, hice la maleta y saqué una carpeta roja del último cajón de mi mesilla de noche. Dentro, la escritura, la hipoteca, mi nombre, aún ahí, aún vinculante. Nunca preguntó, nunca pensó en hacerlo. Al atardecer, me había ido. Me mudé a la casa de huéspedes de mi amiga Louise. Un dormitorio, pequeña cocina, paz. Los mensajes de Daniel quedaron sin respuesta. Kyra dejó un mensaje de voz fingiendo estar sorprendida de que me lo hubiera tomado tan mal. Pero no me lo tomé tan mal. Recuperé lo único que habían olvidado que aún poseía: la casa, la hipoteca, y cada pétalo de las rosas de James que habían arrancado.
2 meses después, llegaron los avisos de ejecución hipotecaria. Nunca dije una palabra, pero en el cumpleaños de Daniel, envié una sola tarjeta. Nada de efectivo, sin cheque, sin remitente, solo una línea escrita en mi cursiva más pulcra. Dijiste que yo no pertenecía, resulta que tú tampoco. Las rosas se han ido, también el tejado. Hay 2 tipos de silencio en este mundo, el que viene de la paz, los pájaros en los árboles, el suave zumbido de la calefacción, tu marido tarareando en voz baja mientras lee el periódico, y el que se instala tras una decepción, cuando la gente a la que has criado deja de verte, cuando tu nombre se convierte en ruido de fondo en una casa por la que has pagado. Antes de todo eso, conocí el primer tipo. Antes de Daniel, antes de Kyra, antes de que las tazas de té estuvieran en cajas y mi rosal fuera arrasado, tenía a James y tenía mi hogar. Tenía 20 años cuando James Hart me propuso matrimonio. No tenía un diamante, pero me trajo una flor de magnolia atada con un cordel y me dijo, construiremos todo lo demás juntos. Y lo hicimos. Cada tabla, cada clavo, cada dólar ahorrado de los turnos de noche en el supermercado y los largos días en el vivero donde yo trabajaba. James trabajaba los fines de semana arreglando vallas, hacía centros de mesa para bodas. Vivimos 2 años alquilando una habitación mientras ahorrábamos. Y luego compramos un terreno tan polvoriento y llano que mi primo lo llamó el codo olvidado de Dios. No vimos eso. Vimos el futuro. Colocamos ladrillos juntos. Puso los armarios con herramientas prestadas. Él construyó las estanterías de la despensa. Yo misma pinté las paredes, 2 capas de cáscara de huevo, incluso en las esquinas. Nuestra casa tenía defectos. El suelo crujía. El lavabo del baño de invitados siempre chisporroteaba, pero era nuestra. Y cuando llegó Daniel, nuestro único hijo, le dimos la habitación más soleada de la casa. Una habitación infantil verde pálido llena de cortinas cosidas a mano y un móvil hecho con grullas de papel. James solía decir, aquí no hay nada lujoso, pero hay amor en los paneles de yeso. ¿Ese jardín de atrás? Empezó como un trozo de tierra con un único tulipán amarillo que rescaté de un contenedor de liquidación. Con el tiempo, se convirtió en todo un mundo. Rosas en la esquina, lavanda a lo largo de la valla, bocas de dragón para dar color, tomates cerca del cobertizo, aunque James insistía en que nunca sabían bien. Construyó un arco de madera para que yo cultivara glorias de la mañana. Lo llamábamos la puerta de Evelyn. Estuvimos casados 43 años, y todas las mañanas me besaba la mano antes de irse a trabajar, incluso cuando la artritis se instaló, incluso cuando empezó el temblor. Falleció un martes. En silencio, en su silla, con un libro abierto en el regazo. Le encontré con una sonrisa en la cara y una taza de café a medio beber a su lado. Después de eso, la casa se volvió demasiado silenciosa. El silencio bueno se convirtió en el otro. Seguí adelante. Seguí regando el jardín. Seguí doblando la ropa aunque no hubiera ropa sucia. Puse la mesa para uno. Y me dije que así sería ahora. La casa y yo. Yo y el fantasma de una vida bien vivida. Y entonces Daniel llamó. Dijo que las cosas estaban difíciles. Dijo que había perdido su trabajo. Dijo que solo necesitaba un lugar para quedarse por un tiempo. No lo dudé. Le dije que viniera a casa, porque eso es lo que esta casa siempre había sido. Un hogar. Daniel no era un mal chico mientras crecía. No era cruel, ni irrespetuoso, solo, distante. Siempre se pareció más al hijo de James que al mío. Tranquilo, metódico. Cuando tenía 8 años, construyó una ciudad de Lego con simetría perfecta. No le gustaba cuando movía el parque de bomberos solo para ver cómo quedaba. En el instituto dejó de abrazarme en la puerta. Lo achaqué a la edad, pero a veces echaba de menos su manita en la mía. Nunca quiso trabajar con flores. Decía que no lo entendía. No entendía por qué lloraba cuando las hortensias florecían temprano o por qué me quedaba hasta tarde arreglando aerosoles funerarios para gente que nunca había conocido.
Pero pensé que quizá, con el tiempo, lo entendería, que la casa, esta vida, que construimos para él era el sistema de raíces, que cada sacrificio que hacíamos tenía una flor al final. En cambio, se casó con Kyra, y lentamente todo lo que había plantado comenzó a marchitarse. Kyra era brillante, el tipo de mujer que hacía de todo una marca. Cambiaba sus cojines cada temporada. Etiquetó la despensa con letra cursiva. Compraba agua embotellada cuando nuestro grifo estaba bien. Nunca me insultó abiertamente, pero miraba mis manteles de encaje como si olieran mal. Llamó a mi papel tapiz de flores un poco demasiado. Y una vez, cuando estaba cortando los tallos muertos del rosal, me dijo, «No hace falta que sigas haciendo eso. El rosal está terminado». El arbusto que plantó James, el que florecía cada año en nuestro aniversario, el que ella desenterró y reemplazó con césped. Aún así, me quedé callada. Le hice té. Sonreí cuando publicó fotos del antes y después de mi cocina, como si me hubiera muerto. A veces me pregunto si ese fue mi error, estar demasiado callada, dejar que la cortina cayera centímetro a centímetro hasta que dejé de reconocer la habitación. Pero entonces pienso, no estaba callada, estaba escuchando. Y así es como supe cuando se volvieron. La noche que los oí conspirando en la cocina, no lloré. Hice pastel de pollo la noche siguiente. Lo serví con té dulce. Ninguno de los dos bajó a comer. Me senté a la mesa sola, encendí una vela y miré por la ventana por donde solía estar el jardín de James. Recordé la primera vez que Daniel cruzó el jardín en bicicleta, cómo se cayó, se raspó la rodilla y corrió hacia mí llorando. Yo se la había besado y le había dicho, «No hay dolor en este mundo que no pueda ayudarte a llevar». ¿Y ahora? Me miró como si fuera equipaje en un pasillo. Cuando lo dijo, «Ya no perteneces aquí». Sentí algo más profundo que el dolor. Sentí que la historia se rompía, como un hilo demasiado tenso, pero no me rompí, porque tenía algo más fuerte que su indiferencia. Tenía la escritura. Fue idea de James mantenerla a nombre de los dos. Dijo que era un seguro. Nunca entendí lo que quería decir, hasta ese momento. Esa noche, empaqué mis cosas. Daniel no ayudó. Kyra se quedó arriba. Salí con la maleta, la carpeta roja y la última vajilla que no habían empaquetado. Luis me esperó en la acera con el motor del coche en marcha. No dijo nada. Solo se acercó y me apretó la mano. Más tarde, esa misma noche, me preparó un té y me preguntó si quería hablar. Le dije, «Todavía no, pero pronto», porque sabía lo que tenía que hacer. Y no iba a levantar la voz haciéndolo. 2 meses después, se entregaron los papeles de la ejecución hipotecaria. No por mí, por el banco, porque dejé de pagar la hipoteca. Daniel nunca se dio cuenta de que la había reiniciado después de la muerte de James. Pensó que la casa estaba pagada. Pensó mal. En su cumpleaños, envié la tarjeta, un sobre blanco, mensaje escrito, sin remitente. Dijiste que yo no pertenecía. Resulta que tú tampoco. Las rosas se han ido. También el techo. Todavía tengo un esqueje del rosal. Está floreciendo de nuevo, justo afuera de mi ventana, en el jardín de Luis. Y cuando el viento lleva su aroma a través de la puerta mosquitera, sé que James habría sonreído. La gente piensa que la venganza es un gran evento, algo ruidoso, explosivo, el tipo de cosa que ocurre de repente, con sirenas, gritos, puertas cerradas de golpe, pero la verdadera venganza, la que se asienta en los huesos como una bebida caliente, ese tipo de venganza es silenciosa, se despliega lentamente, como una enredadera que se arrastra sobre una valla. Y eso es lo que fue. No fue una tormenta de fuego, fue una helada. La casa de huéspedes de Luis era pequeña pero estable. Me desperté con pájaros en lugar de pasos. Cociné para 1 en vez de para 3. Bebía mi café sin explicar por qué aún usaba azúcar. Cada mañana, cuidaba el esqueje de rosa que había traído de casa. Lo plantaba en el jardín lateral, donde le daba el sol de la tarde.
Era lo único que me llevaba de la vieja casa que aún se sentía vivo. El día que llegó el aviso de ejecución hipotecaria, estaba sentado en el porche de Luis con un crucigrama y una tetera de manzanilla. Sacó el correo, se sentó a mi lado y me preguntó, ¿seguro que no quieres leerlo? Negué con la cabeza. No hace falta. Ya sé cómo acaba. Daniel dejó 3 mensajes de voz esa semana. El primero, tranquilo. Hola, mamá. Solo quería saber cómo estabas. Puede que tengamos que hablar de algunas cosas de la hipoteca. Llama cuando puedas. El segundo, entrecortado, no sé qué está pasando. No dijiste que estabas atrasada en los pagos. La tercera, más larga, más aguda. ¿Todavía tienes la escritura? ¿Por qué no me lo dijiste? Vivimos aquí, mamá. No respondí. No había nada más que decir. Había hablado claro el día que me dijo que yo no pertenecía, solo estaba siguiendo instrucciones. Una semana después, Kyra llamó desde otro número. Evelyn, sé que no tuvimos el mejor comienzo, pero esta casa era nuestra vida. No puedes simplemente abandonarla. Su voz se quebró al final, como si se diera cuenta de que no era solo una casa. Era una ventaja, seguridad, el escenario en el que actuó su vida curada. Y ahora tenía un cartel de vendido en la fachada, colocado por el banco. Nunca había visto su nueva casa. No pregunté dónde estaban. Luis dijo que había oído que se habían mudado a un condominio en el otro lado de la ciudad. Más pequeño, sin patio, sin cuartos de huéspedes, sin espacio para yoga. A veces pasaba por la vieja casa en mis paseos. No de inmediato, demasiado fresco, pero con el tiempo. Daba la vuelta larga a la manzana, frenándolo justo para ver los cambios. Las cortinas habían desaparecido, las persianas medio bajadas. El rosal había desaparecido, por supuesto, pero las malas hierbas habían empezado a asomar por el césped. Parecía hueco, como si alguien hubiera sacado el alma y dejado el papel pintado. Una vez vi un cartel de se vende con un gran tajo rojo en el precio. Sonreí, porque esa casa nunca quiso ser mínima. Quería estar llena de vida, de fotos, de risas que no resonaran en encimeras de mármol vacías. James lo habría encontrado poético. Siempre decía que la gente que pavimentaba sus jardines perdía algo más que plantas. Olvidan dónde están las raíces, le decía a Daniel. Daniel nunca escuchaba. Quería líneas rectas, bombillas inteligentes, lisos. La casa fue construida sobre el encanto torcido y las historias en capas. Cuando quitas eso, no obtienes lo moderno, no obtienes nada. Gloria, mi vecina de 3 puertas más abajo, me visitó una tarde. Solía cuidar a Daniel cuando era pequeño. Me trajo una tarta y me dijo, «Lo has manejado todo con clase». Le di las gracias. Ella se inclinó. «Pero una parte de mí desearía que hubieras hecho una escena». Me reí. No hacía falta. Se montaron una ellos mismos. No hubo juicio, ni publicación en Facebook, ninguna disculpa pública. Solo el silencio constante de las consecuencias. Y honestamente, eso fue suficiente. A veces me pregunto si Daniel entendió lo que realmente pasó, si alguna vez entendió que no lo ataqué, solo dejé de amortiguar su caída, que no tomé la casa, la dejé ir. Dejé que el techo bajo el que me despidió se derrumbara sin interferencias. Podría haberlo tenido todo, la casa, el jardín, los recuerdos. Simplemente no podía tenerlo sin mí. Kyra volvió a publicar fotos eventualmente. Una cocina nueva, paredes grises otra vez, sin alféizares, ninguna mención de familia. Solo un perro con un collar de pajarita y hashtag sobre nuevos comienzos. Se sentía como ver a alguien construir un escenario en la arena. Bonito, pero temporal. Una mañana, llegó una carta, sin remitente. Dentro, una sola nota de Daniel. No sabía que aún eras el dueño. No quería que terminara así. La doblé. Lo puse en el cajón al lado de mi cama, no como un recuerdo, como un recibo. Algunas noches me siento atrás, veo las rosas florecer de nuevo. Sus pétalos son más pequeños que los del arbusto original de James, pero aún se vuelven hacia el sol.
Siguen floreciendo cada año en el día en que nos dimos él. Sí, quiero. A veces hablo con él, no en voz alta, solo un murmullo en mi corazón. Le cuento que fue de la casa. Le cuento que no luché, solo me fui, sosteniendo la escritura y mi dignidad en la misma mano. Y a veces, eso es más que suficiente. Hay un extraño tipo de dolor que solo las madres conocen. Se instala en lo más profundo del pecho. No es agudo como el desamor, sino constante. Como algo plantado hace mucho tiempo que nunca floreció bien. Solía pensar que criar a Daniel era lo mejor que había hecho. Tal vez aún lo sea. Pero ahora cuando pienso en él, siento ese dolor. No porque me arrepienta de amarlo, sino porque hice todo bien, y él aún eligió olvidar de dónde venía. Daniel era un niño tranquilo, no del tipo pegajoso, ni ruidoso ni desordenado. Le gustaban los rompecabezas, las líneas rectas, los bloques de construcción que se mantenían equilibrados. Recuerdo que una vez lloró porque le corté el bocadillo en diagonal en vez de recto. Está mal, me dijo. No coincide. Me reí, me pareció gracioso. No sabía hasta dónde llegaría esa necesidad de control. Adoraba a James. Lo seguía como una sombra. Observaba cómo doblaba las servilletas en la cena, cómo comprobaba el aceite del coche cada domingo. James nunca hablaba mucho, pero sus manos hacían el trabajo. Le enseñó a Daniel cómo estabilizar las cosas, cómo arreglarlas sin aspavientos. Pensé que eso le enseñaría cuidado, humildad, gratitud. En cambio, Daniel absorbió la superficie, eficiencia, estructura, no calidez. A medida que crecía, la brecha crecía. Venía menos a casa de la universidad, primero para las clases, luego por las prácticas, luego solo ocupaciones. Llamaba en los cumpleaños, enviaba flores el día de la madre, pero podía sentir la distancia, como ladrillos que se colocan, una palabra educada a la vez. La última conversación real que tuvimos antes de que James muriera fue sobre la casa. Daniel dijo algo sobre modernizarla un día. Dijo que los precios inmobiliarios estaban subiendo en nuestro barrio. Yo bromeé. Bueno, si alguna vez vuelves, espero que te guste el papel pintado de flores. Sonrió, pero no con los ojos. James falleció 3 meses después. Daniel vino al funeral. Se quedó 3 días y se fue antes de que yo hubiera empaquetado las camisas de su padre. Dijo que el trabajo lo necesitaba. Creo que no sabía qué decir. Así que cuando llamó después del despido pidiendo volver a casa, le dije que sí sin pestañear, porque eso es lo que hacemos las madres. Abrimos la puerta, incluso después de que nos la hayan cerrado. Esperamos. Perdonamos. Lo intentamos de nuevo. Y tal vez ahí es donde me equivoqué. Tal vez pensé que si daba lo suficiente, amaba lo suficiente, el niño que crié volvería. En cambio, conocí a un hombre que no reconocí. Un hombre que usaba la cortesía como un cuchillo. Un hombre que dejó que su mujer encajonara mi vida sin mover un dedo. Un hombre que se paró en mi pasillo y me dijo que yo no pertenecía a él. He pensado en esa frase todos los días desde entonces. Ya no perteneces aquí. No fue dicho con ira. Fue dicho como un hecho, como si yo fuera un objeto fuera de lugar, como si la casa se hubiera actualizado sola y yo no me hubiera dado cuenta de que el software había cambiado. Pero lo que él no veía era que yo era la casa. Yo era las paredes, las ventanas, el olor a canela de las rejillas de ventilación. Yo era las nanas que resonaban en el cuarto de los niños. Yo era los arañazos en la puerta de la despensa donde cada año marcábamos su altura. Yo era el crujido de la segunda escalera de cuando se escapaba a por galletas. Kyra no vio nada de eso. Veía desorden, obstáculos, historia que no coincidía con su estética. Quería una pizarra en blanco. ¿Y Daniel? La dejó empezar a borrar. A veces me pregunto qué diría James si viera lo que pasó. Probablemente nada. No era un hombre de confrontaciones, pero creo que se habría sentido decepcionado, no enojado, solo profunda y silenciosamente decepcionado por el hombre en que se convirtió nuestro hijo. Pero incluso ahora,
Incluso después de la traición, no odio a Daniel. Esa es la parte cruel de la maternidad. Puede ser descartada, irrespetada, decepcionada, y aún así, amar. No de la misma manera, no del tipo ciego que perdona, sino del tipo que deja ir porque aferrarse dolería más. Después de irme, hacía té todas las mañanas. Nadie más que yo. Me sentaba en el porche de Luis y escuchaba a los pájaros que no les importaba quién era dueño de qué. Veía crecer un nuevo brote de mi esqueje de rosa. Y empecé a recordarme a mí misma. No la madre. No la esposa. Solo. Evelyn. La chica que una vez tuvo una floristería en el centro y conocía a todas las novias por su nombre. La mujer que bailó descalza con James en el salón después de que aprobaran su hipoteca. La mujer que una vez dijo en voz alta, «Quiero envejecer en esta casa». Y lo hizo, hasta que la casa creció fuera de ella. No me vengué, reclamé lo que ya era mío. Intentaron encerrarme, pero olvidaron que yo construí los muros. Intentaron empujarme al silencio, pero yo hablé, con papeles, con paciencia, a tiempo. Hay una fuerza en la quietud, en dejar que otros se cuelguen con la cuerda que creían que era la tuya. Eso es lo que nunca esperaron. Pensaron que gritaría, suplicar, que me quedaría. En lugar de eso, asentí. Hice las maletas y dejé la mecha encendida. Dicen que la casa se vendió por la mitad de su valor de tasación. Algo sobre problemas estructurales y un embargo sin pagar. No pregunté. No hacía falta. Todo lo que sé es que las rosas habían desaparecido. Y la gente que las arrancó también desaparecieron. Guardé la escritura. En realidad, la enmarqué. La colgué en la habitación de invitados de Luis, donde me hospedo ahora. Un recordatorio silencioso. Pueden haber vaciado las habitaciones, pero yo vacié los cimientos. Y a veces, cuando me siento atrás, podando el nuevo arbusto, pienso, esta vez, estoy cultivando algo que no me quitarán, porque no está en la tierra, está en mí. Algunas personas piensan que el poder es ruidoso, que viene con portazos, voces alzadas, titulares o venganza servida en bandejas de plata. Pero yo he aprendido algo en 73 años. El poder es silencioso. Está en las cosas que no dices, en la paz que no regalas. La mirada de complicidad que diriges a alguien que te ha subestimado demasiadas veces. Y cuando eres una mujer como yo, una mujer a la que han pasado por alto, han hablado mal de ti, te han dejado fuera de juego, tu poder no se manifiesta en la furia, aparece en las secuelas. La mañana siguiente al último mensaje de voz de Daniel, con voz confusa y luego aterrorizada, abrí mi cuaderno. No la carpeta roja. No. Eso ya estaba hecho. Esta era la vieja, con los bordes desgastados. Las páginas eran suaves como el lino. Tenía listas de la compra, notas de James, recortes de arreglos florales que había admirado. Y al final, una pequeña lista titulada «Lo que me llevaré conmigo cuando llegue el momento». La hice el año siguiente a la muerte de James. Cuando las noches parecían demasiado largas y la casa demasiado grande, no sabía si alguna vez me iría, pero si lo hacía, quería hacerlo bien. Quería irme con lo que importaba. La lista era sencilla. Un cardigan, el azul que siempre le gustaba a James, mi vajilla de boda solo un plato, una taza. La foto de James con Daniel en el jardín, la escritura. Esa última cosa, recuerdo que lo subrayé 2 veces, porque incluso entonces, algo en mí lo sabía. Sabía que ese papel era más que la propiedad. Era una prueba. La prueba de que yo importaba. Que no solo estaba visitando la vida que había construido, sino que la poseía. No me llevé toda la vajilla, solo ese plato y esa taza. ¿El resto? Que se lo quedaran. Que comieran comida para llevar en cerámica blanca como el hueso mientras se preguntaban cómo se les había escapado todo. Luis se ofreció a ayudarme a sacar más cosas de la casa una vez que finalizara la ejecución hipotecaria. Me negué, no porque no echara de menos mis cosas, sino porque ya me había llevado lo que contaba. El corte de rosas, la tranquilidad, mi nombre,
aún intacto. A veces, llevamos más cuando llevamos menos. Empecé como voluntaria en el jardín comunitario a 2 cuadras de Luis. Me sentí bien al volver a meter las manos en la tierra, hablar con gente que no me veía como extra. Una mujer, Carmen, me preguntó si alguna vez había dirigido un vivero. ¿Sabes cómo manejar las raíces?, me dijo. Sonreí. Algo así. Un sábado, organizamos una clase de plantación para niños. Les enseñé a cortar caléndulas, a regar sin ahogarse. Una niña con trenzas me preguntó por qué mi rosal tenía espinas. Le dije, para recordar a la gente que no coja lo que no se ha ganado. Parpadeó, asintió, volvió a plantar. A veces los niños entienden las cosas mejor que los adultos. Esa noche, Luis trajo vino. Dijo que estaba orgullosa de mí. Yo me reí. ¿Por qué? Levantó su copa. Por saber cuándo quedarme. Y por saber cuándo marcharme. Tenía razón. Dejar esa casa no era escapar. Se trataba de volver. No a un lugar, sino a mí misma. A la mujer que era antes de que la maternidad me tragara entera. Antes de que el dolor ablandara mi columna vertebral. Antes de que la cortesía me convirtiera en un marcador de posición. Había sido Evelyn antes de ser mamá. Antes de ser la Sra Hart. Y Evelyn había vuelto con una venganza. No enfadada, solo totalmente presente. La gente me pregunta a veces, cuando oyen partes de la historia, si lo echo de menos. A Daniel. Y lo extraño. No al hombre que guardó mi vajilla en cajas. No al hombre que dejó que su mujer arrasara mi rosal. Sino al niño que me traía dientes de león en puños cubiertos de lápices de colores. El adolescente que me arregló el video sin que se lo pidiera. El joven que me llamó cuando consiguió su primer trabajo y me dijo, «No podría haberlo hecho sin ti». ¿Ese chico? Sí, le echo de menos todos los días, pero se fue mucho antes de pedírmelo. ¿Y Kyra? Espero que encuentre lo que está buscando, pero dudo que esté en mostradores de concreto y estantes minimalistas, porque si le quitas el amor a una casa solo te quedan las paredes. Guardé un recorte del periódico la semana que la casa salió a subasta. Lo pegué en mi cuaderno junto a los bocetos de flores, no para regodearme, solo para recordar que cuando el mundo intenta encogerte, borrarte, reubicarte, aún puedes levantarte, incluso si lo haces solo, especialmente si lo haces sola. Solían llamar a las mujeres como yo, tipos tranquilos. Decían que éramos dulces, despreocupadas, de buen carácter. ¿Pero qué no decían? Nos acordamos de todo. Y no bajamos balanceándonos. Caemos plantando, y luego volvemos a florecer. Cada mujer tiene una habitación dentro de ella en la que nadie más puede entrar. Un lugar donde viven las cosas suaves, las cosas reales, las cosas que ningún niño, ningún marido, ningún mundo entiende. La mía es un porche, uno imaginario, tal vez, con pintura desconchada y una mecedora que cruje lo justo para hacerte saber que sigues vivo. Ahí es donde voy cuando pienso en el pasado, no para llorar, no a pensar, solo a sentarme y mirarlo con los 2 ojos abiertos. Me he sentado mucho desde que salí de esa casa, no porque esté cansada, aunque Dios sabe que mis rodillas dirían lo contrario, sino porque por fin me he ganado el derecho a estar quieta, a descansar y a recordar quién soy sin disculparme. Algunos días paso por delante de la floristería donde solía trabajar. Ahora hay nuevos dueños, más jóvenes, carteles digitales y elegantes jarrones. Pero una vez, solo una vez, entré, solo para oler, solo para ver. Había una chica detrás del mostrador. No debía tener más de 19 años. Me ofreció un ramo de muestra que no podían vender. Le di las gracias. Lo sostuve como una reliquia. Le dije que era precioso. Tú sabes de flores, me dijo. Sonreí. Solía cultivarlas. Cuando volví a casa de Luis, prensé una flor en las páginas de mi cuaderno. Una simple margarita. Brillante, sencilla, sincera. La etiqueté. Por lo que quedó. Porque aunque Daniel y Kyra destrozaron mi jardín, no pudieron tocar mis raíces.
No pudieron tocar mi conocimiento, mi memoria, mi paciencia. Y ahí es donde vive el legado, niña. No en los papeles de propiedad, sino en lo que no pueden llevarse. La gente habla del cierre como si fuera un momento. No lo es. El cierre es el largo suspiro que sigue cuando dejas de esperar a que alguien te pida perdón. Es la tranquila victoria de dormir toda la noche sin preguntarte qué podrías haber hecho de otra manera. Es prepararte el desayuno y sentarte a la mesa como si fueras buena compañía. Porque lo eres. Tenía una carta más que escribir. No para Daniel, no para Kyra, sino para mí. Me senté a la mesa de la cocina de Luis con el sol de la mañana, una taza caliente junto a mi codo y el esqueje de rosa floreciendo en el alféizar. Y escribí: Querida Evelyn, hiciste lo que pensaron que nunca harías. Mantuviste la calma, fuiste amable, dejaste que te mostraran exactamente quiénes eran, y luego te fuiste. No en la derrota, sino en desafío tranquilo. Reclamaste tu vida sin levantar la voz. No perdiste tu hogar. Volviste a ser tú misma. Nunca fuiste una carga. Nunca fuiste algo secundario. Eras las raíces, la lluvia y la razón. Y lo sigues siendo. Sigue floreciendo. Con amor, yo. Doblé la carta y la metí en mi cuaderno, junto a la escritura. Justo al lado del recorte de James sosteniendo a Daniel sobre sus hombros. Justo al lado del pétalo de rosa seco del arbusto que arrancaron. Porque eso es la memoria. No se trata de aferrarse al dolor. Se trata de curar la verdad. ¿Y la mía? La mía es simple. Di todo lo que tenía. Y cuando dijeron que no pertenecía, me fui con lo único que nunca se ganaron. Mi gracia. La última vez que vi a Daniel fue por accidente, en el supermercado, meses después de la ejecución hipotecaria. Al principio no me vio. Estaba parado cerca de la sección de lácteos, mirando un cartón de huevos como si lo hubieran insultado. Kyra no estaba con él. Parecía mayor, más pequeño. Se giró, me llamó la atención, hizo una pausa. Asentí una vez. No era frío, ni cálido, solo, conocida. Empezó a abrir la boca. Me giré antes de que pudiera, porque no necesitaba una escena, no necesitaba un cierre. Ya lo había tenido. A veces Luis me pregunta si alguna vez volveré. No a la casa, estaba vendida, sino a él, a Daniel. Si me llamara, si se disculpara, si dijera: no fue mi intención, mamá. Siempre digo lo mismo. Tal vez. Pero no sería por él. Sería por el niño que me trajo dientes de león. Por el recuerdo de un niño al que amé con todo mi ser. Pero no para el hombre que olvidó de dónde venía. Esa versión no es mi hogar. Puede que ya no viva en la casa. Pero vivo en cada ladrillo que pusimos. Cada clavo que James martilló. Cada flor que alguna vez giró su cara hacia el sol en nuestro patio trasero. No pueden llevarse eso. No con cajas de porcelana, ni con avisos de desahucio, ni siquiera con el silencio. ¿Sabes lo que hice? Dejé que el banco se encargara del techo, pero me quedé con los cimientos, porque no era madera y clavos, era yo, y todavía estoy aquí. Sigo creciendo, aún levantándome, todavía entero. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete a nuestro canal y comparte tus historias en los comentarios. Gracias.